Muy buenas noches, ¿cómo está? Yo le tengo que confesar que no entiendo nada. No entiendo poquitito. ¿Por qué? Porque Barrick Gold es una enorme empresa canadiense a nivel mundial, una empresa minera, la que está a cargo de Pascualama. Y resulta que estos señores que son expertos dijeron que el proyecto costaba poco menos de 1.500 millones de dólares y van como en 5.500. O sea, no se entiende. De que son poderosos, son poderosos. De eso no cabe la menor duda. Fíjense que hay tantos problemas entre Chile y Argentina, pero lograron que Chile y Argentina firmaran un acuerdo para que se pudiesen explotar minas binacionales que los favoreciera a ellos. O sea, lo que otros no han hecho, lograron que ellos lo hicieron, pusieron de acuerdo dos países. Anda José María Aznar, el expresidente del gobierno español en Santiago, haciendo lobby por Pascualama. Ha entrevistado con todos. Claro, tiene conversaciones políticas, pero se entrevistó con la ministra de Minería, Aurora Williams, se entrevistó con Michelle Bachelet, con Pablo Badenier, el ministro del Medio Ambiente, haciéndolo hoy por Pascualama. ¿Quién tiene capacidad para contratar a un ex presidente de gobierno de un país europeo? Pascualama. Pascualama estaba paralizado absolutamente por las comunidades veguitas. O sea, estaba detenido y muerto por los tribunales de justicia chilenos, acumulando además multas. Se estaba discutiendo si las multas tienen que ser globalmente pagadas o una a una, porque si es una a una, como que iban a ser como 300 millones de dólares multas. Había reconocido, cuando se le hicieron cargos, de 23 cargos reconoció 22, como que levantó las manos y dijo, me rindo, 22. No hizo las obras que tenía que hacer, contaminó ríos, de todo. Tengo aquí un fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó, donde se reconoce que hay capas de material particulado de tanto de espesor sobre los glaciares. El abogado Lorenzo Soto, que representa a las 15 comunidades de Allitas, dijo que había que revocar, hace poco tiempo, que revocar el permiso ambiental. O sea que esto no tenía que ver, que tenían que irse. Cerrar las obras cuesta 1.000 millones de dólares. Este es el panorama, y de repente dicen, parece que vamos a llegar a acuerdo. Parece que en una de esas no es tan malo el asunto. Iniciemos conversaciones, destrabemos el asunto, y lo dice justamente el abogado que logró paralizar judicialmente este proyecto. Lorenzo Soto, abogado de las Allitas, está con nosotros esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Tomás. Mucho gusto. Hoy, hace poco se decía revocar el permiso ambiental. Señores Pascualama, váyanse. ¿Cuánto les cuesta cerrar 1.000 millones de dólares? Los 5.500 millones que han invertido, piérdanlos. Que los argentinos sigan haciendo sus cosas, pero no van a tener mineral, no sé cómo lo van a hacer. El otro día, Michelle Bachelet en Buenos Aires, la presidenta Cristina Fernández le sacó el tema. Tuvo que hablar del asunto. ¿Cómo es este asunto de que todo esto era tan grave ahora se puede arreglar? A ver, es importante explicar un poco, ¿cierto?, el contexto general para que se pueda entender, Bueno, ¿cierto? Este es más o menos el contexto, ¿no es cierto? Sí. Sí. Quiero complementar algunas cosas. A ver. Yendo directamente al punto. La revocación, nosotros la solicitamos en los tribunales. Los tribunales no nos dieron la revocación, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. ¿Todavía podría pronunciarse sobre eso? En el marco de la acción cautelar que se dedujo, que está terminada, cerrada, se desestimó la posibilidad de revocar el permiso ambiental. Pero hay que precisar, porque esto es bien jurídico, se dijo, revóquese el permiso ambiental a efectos de que el proyecto vuelva a ingresar a evaluación y parta de cero. Y hoy día hemos dicho exactamente lo mismo en este memorándum de entendimiento que es lo que hablaremos a continuación seguramente, que es que los dieguitas quieren revisar completamente el proyecto. Fíjate que acá hay dos vías para esto, y esto tiene que ver con una estrategia también de cómo avanzar en esta materia. Si se revoca el permiso ambiental de Barrick Gold, es el Estado el que hace la nueva evaluación. Las comunidades y la ciudadanía en general tiene que mirar como espectador ese proceso de evaluación en el que prácticamente no tiene participación. Pero si la compañía nos dice, como lo hizo ahora, dennos una nueva oportunidad o déjennos ver la posibilidad de entendernos, y nosotros le exigimos, como aquí se ha establecido, quiero revisarlo completo, parta de cero, pero ante mí, no ante el Estado, porque no le creo al Estado. O sea, aquí el Estado está afuera. Está afuera, el Estado está afuera. O sea, pero la relación de Allitas, Barrick Gold. Si los dieguitas pueden hoy día revisar completamente el proyecto, es plenamente consistente con su planteamiento. ¿A quién pertenecen los glaciares?
Porque eso es muy ¿a interesante. quién pertenecen los glaciares? A ver, acá hay dos. A los chilenos, Los glaciares en Chile, sin que ninguna ley lo diga, serían bienes nacionales de uso público por derivación de esa calidad que tiene el agua. Pero después de esta posición, con esta posición, Estado fuera, nosotros nos entendemos. Bueno, entonces ¿son de los Diaguitas los glaciares? El problema está en que los glaciares están sobre territorio reivindicado como propio por un pueblo originario diaguita. Perdón, montañas donde nadie andaba donde nunca andaba nadie, a los 5.000 metros, ¿quién anda? No anda nadie. No, por supuesto, pero... O sea, no hay diaguitas, hay nadie. No, claro, pero entendamos que ellos no requieren habitar esta montaña al lado de los glaciares para sentir que forman parte de su cosmovisión. Los glaciares tienen un sentido simbólico, en realidad la montaña, para ellos, tiene un sentido simbólico, lo sabemos en nuestras culturas originarias. Puede que no entendamos que sean de ellos, porque ellos no entienden el concepto de propiedad como lo entendemos nosotros. Ellos no se sienten dueños de los glaciares. De hecho, conversando con ellos, lo entienden al revés. Son ellos los que le piden permiso a la montaña para poder... La parte práctica pueden disponer de los glaciares. Si llegan a acuerdo con Barrick Gold, van a disponer de los glaciares. Y eso es lo que es un dueño. O sea, si algún día o Barrick Gold o el Estado reconoce su propiedad, ellos serían propietarios de los predios de la alta montaña, incluyen glaciares. ¿Con quiénes están hablando ustedes? Si Barrick Gold fuera una persona... Hablamos con la plana ejecutiva de... la pregunta es la siguiente. Con todo lo que ha hecho Barrick Gold, porque ha hecho las cosas, ¿sería una persona delincuente? O sea, yo he dicho que hay muchas acciones, actitudes que pueden tener connotación delictual dentro de lo que ha sido la práctica de esta compañía. O sea, ¿está una empresa delincuente? Si se ha cometido actos que podrían ser delictuales, ¿podría ser delincuente? Lo que a mí me corresponde es ver el tema ambiental. Yo creo que en el plano ambiental, muchas de las cosas que ellos hicieron podrían tener consecuencias penales. A ver, yo, según lo que he leído, hay un gravísimo daño a los glaciares. Y incluso reconocido por la Corte. Nosotros consideramos que sí hay daño a los glaciares. Gravísimo. No obstante, de la interpretación del fallo, es más o menos unánime, la Corte paraliza porque sostiene que hay grave riesgo o amenaza a los recursos hídricos. Sí, no, pero ya hay material particulado sobre los glaciares, ya los glaciares están contaminados. Pero más adelante dice, no podemos establecer que hay daño, efectivamente, porque no tenemos cómo acreditarlo, lo dice el fallo. Pero cuando dice eso... Pero aquí dice material particulado... Para nosotros eso es daño. Y se habían comprometido a que eso no iba a ocurrir. Exactamente. O sea, hay daño. ¿Esto es reversible? Bueno, el tema del daño, hay daño reversible y hay daño irreversible. El daño reversible, y ahí es donde queremos entrar también a través de este memorándum, de poder determinar aquello. El daño reversible tendrá que volver las cosas a su estado original o anterior a través de las acciones correspondientes para aquello. Pero a veces no se puede volver al estado anterior, es irreversible. Respecto del daño irreversible, tendremos que evaluar qué significa. ¿Indemnización? En derecho, los daños irreversibles se pueden compensar por equivalencia a través de otras medidas, incluyendo las compensaciones económicas. Y tendremos que dar esa discusión. ¿A quiénes? Yo creo que al Estado y a las comunidades diaguitas. Déjame decirte una cosa. Hay daño irreversible acreditado por la Superintendencia del Medio Ambiente, por el Estado, respecto a unos bofedales que fueron declarados como con daño irreversible. Bueno, eso no se va a recuperar, pero Barrick Gold está exento de pagar por aquello. Nosotros creemos que tiene que pagar por eso. ¿O tiene que irse? Por eso habrá que discutirlo. Yo creo que no. Son 2 hectáreas de daño, pero si el daño implica un serio riesgo o la destrucción de una cuenca, eso es absolutamente inadmisible. Están unidos los diaguitas, leo una declaración. Organizaciones de Alto del Carmen o San Félix, y dicen lo siguiente: somos agricultores, crianceros, pobladores, iglesias, comunidades diaguitas que hace más de 15 años hemos denunciado la inviabilidad de hacer mega minería en la naciente de nuestras cuencas, enfrentándonos a las autoridades, a la empresa, a la justicia, a los medios de comunicación, para demostrar con conocimiento que este proyecto es inviable en el lugar donde se encuentre y que los temores que desde el inicio hemos tenido hoy son una realidad. Hoy existen daños irreparables en nuestro tejido social. Hemos demostrado a todos los organismos existentes que Pascualama ha vulnerado groseramente todas las condiciones y acuerdos para su funcionamiento. Pero además, hablan de usted, Lorenzo. Dicen,
que repudian el rol del abogado de las comunidades indígenas Lorenzo Soto, de quien dijeron que, y leo textual, se ha dedicado a lucrar con el sufrimiento y vulnerabilidad de nuestros territorios. Ya lo vimos negociar con el caso de la termoeléctrica Los Robles y Farellones. Intentó realizar transacciones económicas que pusieron en riesgo la acción judicial de la comunidad de Totoral en el caso contra la termoeléctrica Astilla. Quiso operar en favor de Agrosuper en Freirina. Soto, usted, piensa que las comunidades tenemos derecho a ponerle precio a los bienes comunes y de paso darle un buen porcentaje por sus oficios. Nosotros reiteramos, nuestra vida no tiene precio. ¿Qué responde a eso? Bueno, no es algo que me sorprenda, no es novedoso para mí ni para las comunidades. ¿Ya se lo habían dicho? De Aguita. Es que lo dicen permanentemente porque hay un activismo en la zona de hace, no sé, 10, 15 años, que no quiere, entiendo que no quiere nada, ni este proyecto ni ningún otro. Pero sabes que yo quiero decirte, ellos están en su legítimo derecho de no querer ninguna actividad productiva en esa zona. Y yo respeto, y las comunidades que yo represento respetan eso. Pero la pregunta que yo hago es si ellos respetan, a través de esas declaraciones, la autodeterminación y libertad de un pueblo o de comunidades indígenas diaguitas que son autónomas. ¿Están divididos? Claramente no. ¿Están divididos los diaguitos? Después de todo esto... No. ¿Sabes por qué, Tomás? Porque esto es igual que en un mundo complejo de cualquier sociedad humana. Hay diferencias. Acá hay 15 comunidades indígenas diaguitas que están cada una autónoma, pero que además están integradas y representadas territorialmente. Yo represento al Consejo Comunal de Aguita, al Consejo Provincial de Aguita y al Consejo Regional de Aguita, donde ellos, o algunos de ellos no están. Entiendo que hay algunas comunidades, pero que están en una posición que es legítima, yo la respeto, pero no veo que se traduzca esa misma posición de respeto hacia quien habla y tampoco menos hacia las comunidades de Aguita. Es claramente una falta de respeto hacia ellas, no hacia mí. Hay una sospecha que ha ocurrido en Chile y es que es la privatización de ciertos bienes. Es decir, bienes generales. Es decir, me explico, que empresas compran a veces municipios, compran alcaldes, los alcaldes necesitan mostrar obras, entonces de las empresas y pagan. Estoy hablando de muchos casos. Le pagan a las comunidades ¿qué? Caminos, esto, cosas que debería hacer el Estado. Ante la ausencia del Estado, llegan las empresas y eso significa vuelcos en determinadas comunidades que quieren vivir mejor y que bailan al ritmo del financiamiento de ciertas empresas que logran finalmente obtener permisos o comunidades que los apoyan. Algunos dicen que también abogados lucran con esto, que obtienen enormes recursos que al principio están luchando con las comunidades para después obtener estos acuerdos y que finalmente siempre se llega a acuerdo y que todas las acciones judiciales son finalmente para llegar a negociar en buen pie. O sea, es una mirada... Me imagino que habrá escuchado esto después de este inicio de acuerdo. O sea, las teorías en ese orden se escuchan todo el tiempo. También no son teorías lo que estoy diciendo, no, pero hay empresas que ofrecen ese tipo de cosas. Bueno, del otro lado los Luxic y otras compañías grandes dicen que hay una industria de abogados para lucrar con el ambiente, como si ellos no lucraran con sus propias empresas. La verdad es que conviene hablar de lucro cuando se trata del otro, pero cuando se trata de uno mismo no se puede hablar... Estoy hablando que las empresas compran esto, compran muchas veces las voluntades. Efectivamente, eso es así. En el caso de las comunidades que yo represento, ellos podrían haberlo hecho hace mucho tiempo. Sería muy fácil venderse rápidamente, sobre todo aprovechando la vulnerabilidad e ignorancia muchas veces de comunidades pobres, con pocos bajos niveles de educación. Lo podrían haber hecho, pero mira la sabiduría de estas comunidades. Decidieron pelear, dar la lucha, pararon el proyecto y hoy día la empresa pensó que esto podía resolverse con dinero y se dijo, no, acá queremos aplicar el estándar internacional de las Naciones Unidas. Vamos a lo que dice James Anaya, vamos a ver lo que dice el convenio 169 de la OIT. Iniciemos un largo proceso del que podemos hablar, que consiste en revisar el proyecto. Entonces ¿de qué? Ahora, pero voy más allá. Y si aún así quisieran ellos, al final, tener una solución económica o de dinero, bueno, ¿quién está en el legítimo derecho de decirles que ellos no tienen derecho a aquello? Eso a mí me parece que es un estatismo, incluso que tiene rasgos fascistas. No, pero mucho decirlo. O sea, el Estado se impone y determina la voluntad y el destino de los pueblos
o de las personas, de lo que es bueno y malo para ellos. No, podría decir que hay bienes superiores que corresponden a todos, que es el medio ambiente, Es que, ¿no? ¿sabes? Siempre Que habla nadie puede disponer del medio El ambiente. problema es que siempre se habla de bienes superiores, pero alguien se arroga en la cautela de esos bienes superiores. Bueno, normalmente el Estado, sin ser fascista, ¿no? El Estado es dueño... justicia, el Estado proporciona Pero bienes. el Estado el que mancilla y viola los derechos de las comunidades dieguitas y de las comunidades indígenas de nuestro país. Pero lo ha hecho el Estado ahora, por ejemplo, cuando en virtud de resoluciones judiciales paró a Barrick Gold. ¿Lo hizo el Estado? Me da la impresión que no. El Estado... Se equivocó. El Estado obviamente, se equivocó. No fiscalizó. Pero finalmente, si uno ve el resultado, es que Barrick Gold en este momento está en un callejón sin salida. Está en un callejón sin salida. Y eso permite colocar a Barrick Gold a lo mejor de rodillas, porque si no pierde... ¿Cuántos millones pierde? Ya lleva 5.000 millones de dólares invertidos. 5.500 ley, más los 1.000 que significa el cierre de la mina son 6.500, más lo que invirtió en Argentina, más... Perdón, entonces los tienen de rodillas, entonces a lo mejor el Estado algo hizo, ¿no? O sea, la paralización y la situación a la que llegamos, fruto de la negligencia de Barrick Gold, no fue por acción del Estado, fue por acción, y lo puede revisar cualquiera, ante los tribunales de justicia, bueno, que se adelantaron al Estado. Los tribunales de justicia del Estado, pues, el poder del Estado. Sí. A eso me estoy refiriendo. O sea, pero actuó primero los tribunales antes que la administración. Antes que el Ejecutivo. Hablando precisamente. Sí. ¿No? En ese sentido, el Poder Judicial se ha puesto más al día que el Poder Político. Oye, hay un acuerdo de intercambio de información y comunicación, hablando claramente, que tiene 10 páginas, 10, 12 páginas, que es el inicio, no es una negociación, No. es el inicio de un acuerdo para llegar después a los estudios, entiendo, para ponerse de acuerdo para hacer estudios. Exacto. 6 meses se dieron de plazo. 6 meses de plazo para que la compañía transparente toda la información y la ponga a disposición de los dieguitas. Hecho inédito por lo demás hasta ahora. Y para que los dieguitas puedan contrastar la información a través de estudios propios. Esos estudios que son pagados por Barrick Gold, pero los eligen ellos, los dieguitas. Ellos van al mercado nacional o internacional, técnico, de científico, y determinan, señor, yo quiero que usted me revise la glaciología del proyecto, la línea de base de aguas del proyecto, el medio humano, cultural, indígena del proyecto, que es prácticamente inexistente en este caso. Cuando el proyecto fue aprobado, se dijo, mire, aquí parece existían ciertas culturas ancestrales, pero están prácticamente muertas. En aquella época, recordemos, recién se reconoció la existencia del pueblo dieguita, el año 2006. El Estado de Chile había negado su existencia hacia esa época. Entonces es la oportunidad para decir, si eso es así, en estos 6 meses, y que yo creo que es así, no hay línea de base cultural, antropológica, vamos a tener que hacerla. Y en eso nos vamos a demorar 2 años. Sí. Es decir, en construir la historia de un pueblo que se le ha negado su propia existencia. En estos 6 meses, ¿se pueden 5 millones de dólares, 6 millones de dólares? O sea, aproximadamente. Yo creo que esto en esta fase no cuesta menos de 2,5 o 3 millones de dólares, pero puede costar 5 millones de dólares. No lo sabemos, vamos a auditar el proyecto. Y bueno, hay expertos que no están ni siquiera en Chile. Personalmente, en materia glaciológica, no hay nadie que yo conozca y nos dé garantía en ese ámbito. Y tendremos que recurrir a expertos internacionales. Terminan los 6 meses. Hay otra etapa, una segunda etapa. Podría venir un diálogo, que es una suerte de proceso en el que de ir y venir con las materias más controvertidas, equiparable a una consulta indígena, ¿cierto? Pero que cuando los hacen las empresas se llama diálogo, conforme a los estándares de las transnacionales que también están regulados. Y allí se tendrá que, por ejemplo, hacer los estudios de línea base cultural, se tendrá que revisar el tema de calidad y cantidad de agua. ¿Y después de eso? Y fruto de ello, si los estudios, también el tema de la propiedad ancestral, que nosotros hemos pedido que se incorpore, entre otras materias, si fruto de aquello nos encontramos con que este proyecto no tiene las condiciones mínimas para poder seguir adelante, porque lo dicen nuestros especialistas y expertos, la verdad es que hasta allí llega el proyecto. A nuestro juicio, pero Barrick Gold queda en la libertad de seguir adelante, porque es el Estado el que en definitiva le termina dando la autorización, no los dieguitas. ¿Y después de eso? Si el proceso prosperara y llegara a determinarse la viabilidad del proyecto, se puede
llegar a lo que se llama a un acuerdo de impactos y beneficios, que es el sistema internacional que se aplica en Canadá, que se aplica en Australia, en Nueva Zelanda, con un royalty indígena, eventualmente un royalty indígena. Que en otros países llega, es variable, pero llega... Puede ser 1 a 5% de las ventas del negocio minero. De los ingresos brutos. De las ventas. O sea, de los ingresos brutos. Por supuesto. Ya, esos son cifras... Siderales. Pero que es el estándar internacional. Siempre que ellos... Ahora, entendamos lo siguiente, esto hay que entenderlo también, porque esto también se puede leer como la venta de una cultura por dinero. A ver, el estándar internacional del convenio 169 dice: las comunidades y los pueblos diaguitas tienen derecho a participar de los beneficios que generan las riquezas existentes en sus territorios. ¿Qué es eso? Un royalty indígena. Esto es un cambio... Perdona, Tomás, los diaguitas, si quieren, tienen la libertad y el derecho de ser parte de una actividad minera. Incluso podrían asociarse con actividad minera y ser accionistas del proyecto o de la empresa minera, como por lo demás James Anaya lo dice como una aspiración a realizar en términos de derecho, de consagración de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Este es un cambio de paradigma en Chile? O sea hay que mirar, por ejemplo, a los señores de Barrick Gold y decirle, perdón, de HP Billington, decirle, señores, prepárense. A Luxic habría que decirle, prepárese, señor Luxic, porque le van a pedir esto. ¿Viene eso ahora? Yo personalmente creo que es una ruta y un camino irreversible, que es lo que viene. Por eso hay que decirles que le van a decir, que por ejemplo Lorenzo de repente le va a golpear la puerta a Luxic y le va a decir, comienza a pagar y llega a acuerdo. La verdad es que yo no le toco la puerta a nadie, soy un mero abogado intermediario. Por supuesto, en términos metafóricos. Te entiendo, yo creo que la señal ya está dada. Con esto, la señal, el mensaje está absolutamente dado, y a partir de este hecho, incluso por la mera entrega de información, que no lo hace nadie, nos contentamos con que el Estado entregue lo que le parece pertinente, con esto parte un camino en que la industria minera va a tener que tener un cambio copernical en su modelo de desarrollo de negocio. Y con el Estado prácticamente con muy poca intervención, la impresión. O sea, esperamos que el Estado tenga una intervención activa, pero se ponga a la altura de estos estándares, pero del lado de las comunidades y de los pueblos indígenas, que es lo que nos ha hecho hasta ahora, que se ha omitido ante los pueblos indígenas, y no solo se ha omitido, ha sido cómplice de la destrucción o de la desaparición o de la violación de sus derechos humanos más esenciales, como ocurre también en este caso. Naturalmente que tengo que hacer la pregunta, circula muchísimo después de este acuerdo, de este anuncio, ¿cuánto coste? Bueno, ese es un tema absolutamente, decirlo, ¿no? Tomás, que obviamente no me voy a referir, no voy a consultar los honorarios ni tuyos, ni los míos no tengo problema. Ni de Barrick Gold. La verdad es que, sabes que qué bueno que me lo preguntes, porque a mí me da la oportunidad para decir lo siguiente. Creo que cuando se defienden a comunidades indígenas o comunidades pobres, existe un verdadero racismo de quienes les interesa saber aquello. Porque quienes hacen y formulan esas interrogantes, que yo sé que vienen, y tú las transmites solamente, vienen de otros lados, no hacen la misma formulación y les interesa saber cuáles son los honorarios o los ingresos de las grandes transnacionales o sus equipos de lobby, o de sus abogados. Partimos esta entrevista diciendo que Aznar estaba haciendo lobby en favor de Barrick Gold, que Cristina Fernández tocó el tema con Michelle Bachelet. Déjame decirte, en esa materia, fíjate lo que te voy a decir. Si el Tribunal Constitucional no revela los honorarios de abogados pagados por todos los chilenos, tú no comprenderás que, ejerciendo mi actividad privada en ejercicio libre para intereses privados, ¿por qué tendría que revelarlo siquiera? Lo único que te puedo decir es que esto está absolutamente dentro de... Fíjate que ojalá sean, y aspiramos a que sean los mejores honorarios, y que los diaguitas tengan, y los indígenas tengan los mejores abogados, los abogados mejor pagados y los expertos mejor pagados, tanto como los que tienen las transnacionales, para poder defenderse en buenas condiciones, como lo han hecho siempre. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Lorenzo Soto, abogado de 15 comunidades indígenas diaguitas en este caso, que logró paralizar Barrick Gold y ahora están en este nuevo proceso con la empresa canadiense. Buenas noches, gracias. CN Chile y Bio Bio, la radio, presentaron Tomás Mochati en CNN Chile.